Originalmente este video se iba a tratar solo sobre la forma en la que Tom Clancy The Division retrata la realidad de un país azotado por una pandemia y cómo eso refleja nuestra situación actual. Pero entre más investigaba, el guión tomaba vida propia, cambiando por completo su enfoque y dejando que nuestra realidad le dominara, poco a poco volviéndose un extraño reflejo de mis pensamientos durante la cuarentena, mis miedos, mis preocupaciones y temores, pero más importante que nada, mi esperanza. Es por eso que debo advertir que este video trata sobre temas sensibles como el apocalipsis, la desesperación, la humanidad en sus últimos momentos y por supuesto, así que debo recomendar discreción al ver este video, pero espero que mi investigación y su eventual resultado les ayude a continuar en estos tiempos extraños. Tom Clancy The Division es una saga de videojuegos del género shooter-looter que empezó en el 2016. La historia trata de cómo el Black Friday del 2015, un virus fue plantado por una organización terrorista en los billetes causando una infección a nivel nacional, gracias a la rápida propagación del ahora conocido como el resfriado del dólar. Debido a un repentino aumento en la gente enferma, el Servicio de Salud de los Estados Unidos no pudo con la demanda. Esto, entre muchas otras cosas, empezó a causar pánico, el cual termina con la sociedad estadounidense colapsando, volviendo un estado tribalístico con bandas de maleantes acechando en la oscuridad listos para robar y asesinar a inocentes por los pocos recursos que quedan. Tu personaje es un agente de la organización The Division, militares encargados de traer seguridad y ayudar a los civiles sobrevivientes, intentando recuperar un mínimo de normalidad en la vida de los americanos comunes, al mismo tiempo que intentan restaurar una semblanza de gobierno y cordura a un mundo roto. Puedes ver cómo este es un juego difícil de jugar dada la situación actual, y mientras yo y mis amigos hemos estado haciendo lo que mucha otra gente, escapar de la realidad jugando videojuegos desde la comodidad de nuestras casas, lo cierto es que no hemos estado particularmente interesados en continuar este juego. Tom Clancy, el autor, murió en el 2013, años antes de que este juego fuera estrenado, pero no antes de que fuera anunciado. Y mientras es cierto que Ubisoft había comprado los derechos a usar el nombre de Clancy en sus juegos desde hace mucho tiempo, y este mismo había dejado de influir en el desarrollo de los videojuegos con su nombre muchos años antes de morir, la verdad es que Division sigue siendo una historia muy apegada a los valores de Clancy, y algo que, de haberlo ideado él, no le sorprendería a nadie. Tom Clancy es, después de todo, una de las más grandes influencias en cómo disfrutamos y creamos nuestros videojuegos. Fue él y su obsesión con la milicia quien trajo a la vida el concepto del juego de disparos realistas. En un mundo dominado por Dooms y Half-Lives que eran más fantasías de poder en reales, él y su equipo de desarrollo nos trajeron cosas como Rainbow Six, juegos lentos, metódicos que casi rayaban en el territorio de simulación. Si hoy en día tienes juegos que glorifican a los militares y hacen un realismo suave, es gracias a él. Pero esto no viene sin sus implicaciones políticas. Y vaya que Clancy tenía ideas políticas que impregnaban todos los juegos que tocaba, y por ende, los juegos que estos influenciaron. Clancy era tan americano como el pay de manzana, lo cual significa que era un hombre de derecha ultraconservador, xenofóbico e imperialista, que creía en la superioridad americana por sobre el resto del mundo. Su visión de una realidad perfecta era una donde Estados Unidos era el gran hermano del mundo, imponiendo sus ideas de libertad y perfección sobre el mundo que lo necesitaba. Él, como muchos estadounidenses, creía que su país tenía derecho, ya sea por fuerza, voluntad o divinidad, de ser lo que estaba más alto en el mundo, que cualquier amenaza contra esta seguridad americana significaría el colapso total de la realidad, así como una ofensa contra todo lo que es bueno. Es importante entender las creencias políticas de Clancy, sobre todo porque The Division juega con el miedo americano de ser el objetivo del mundo para ser destruido. Y si alguna vez has visto a un estadounidense hablar con orgullo de cómo el ejército está defendiendo su país, incluso cuando no había un ataque militar en suelo norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de los soldados de hecho están invadiendo otros países que realmente nunca tendrían oportunidad de dañar a Estados Unidos de manera seria, sabrás a qué me refiero. Y bueno, este miedo tiene algo de fundamentos. Estados Unidos ha pasado los últimos 70 años desestabilizando gobiernos del tercer mundo, ya sea por medio de operaciones ocultas como en Latinoamérica o intervención militar como en Medio Oriente. El mundo ve a Estados Unidos como una amenaza y existe un bien justificado sentimiento antiamericano en todo el mundo. Pero como la propaganda estadounidense se va más al lado de decir que ellos son los que tiran la libertad, justicia y democracia al mundo, creen que la gente que odia su país son los malos que deben ser aplastados, en lugar de gente inocente cuya vida fue destruida por un ataque de dron en su pueblo. En la historia de Division, en el momento en el que el resfriado del dólar llega a su punto crítico, la sociedad colapsa, implicando que, sin el control de un gobierno o una sociedad normal, todos nos volveremos locos y salvajes. El mundo volverá a su estado antiguo,
donde solo el más fuerte puede sobrevivir, y es cada hombre por su cuenta. Las calles llenas de asesinos que están dispuestos a tomar tu vida por una ración de comida, y tú, mi querido protagonista, eres el único que está en medio de tus seres queridos y la muerte. Pero siendo sinceros, este miedo no solo afecta a los americanos. Si tú estás viendo este video, hay una probabilidad muy grande de que tengas ciertos privilegios que una catástrofe como la de The Division te quitaría. Internet, transporte, comida fácil de conseguir, seguridad económica. Estas historias son aterradoras porque volverse realidad significaría que perderíamos todo lo que nos hace vivir en una vida cómoda. Y como seguramente sabrás, esto no es una narrativa única de The Division. De hecho, es tan común que incluso tenemos un nombre para estas historias: post-apocalipsis. La historia de los sobrevivientes al final del mundo, y cómo continúan su vida después de la caída de la sociedad donde se tienen que valer por sí mismos. Estamos enamorados de esta narrativa. De no ser así, algunas de las obras más populares de los últimos años no tratarían de esto. The Division, The Walking Dead, The Last of Us, Hijo de Hombre, Mad Max, Fallout y básicamente cualquier juego postapocalíptico de los últimos años. Y eso es porque, a pesar de ser algo horrible y que absolutamente nadie quiere que pase, sigue siendo una fantasía de poder. Nos gusta pensar, en algún lugar escondido de nuestro cerebro, ¿no sería divertido volver a los tiempos donde solo el más fuerte y apto podría sobrevivir? Después de todo, yo sería uno de ellos. Doomsday Preppers es una serie de National Geographic que se emitió del 2012 al 2014. En ella nos mostraba diversas historias de hombres y mujeres que se estaban preparando para un colapso total de la sociedad, ya sea por causas económicas, biológicas, ambientales o militares. Los entrevistados de la serie estaban dispuestos a asegurar que tanto su familia como ellos mismos sobrevivirán a lo que, según sus predicciones, sería un eventual colapso social, incluso si en el proceso terminaban viéndose como locos e incomodando innecesariamente la vida de sus seres queridos. Si alguna vez viste el programa, sabrás que era básicamente gente de suburbio que tenía como hobby prepararse para el final del mundo, juntando armas, raciones y entrenando para protegerse a sí mismos de la gente del mundo exterior. Porque de nuevo, tienen el presentimiento de que cuando la sociedad colapse, todos vamos a intentar matarnos por una lata de frijoles. Esto es más común de lo que podrías creer. No solo los preppers se preparan para el final del mundo, también están los entusiastas del Boogaloo, que son, admitámoslo, en su mayoría jóvenes adultos de extrema derecha que esperan el día que finalmente puedan derrocar al gobierno de forma violenta, causando la civilización a volver a un estado de verdadera libertad del más fuerte. Y de hecho, el fenómeno de esperar ansiosos por el apocalipsis no solo ocurre en círculos de derecha y conservadores. Mucha gente de la propia izquierda sinceramente espera un momento para que el gobierno capitalista actual se derrumbe sobre su propio peso, podamos volver a un momento de supervivencia igualitaria, creando pequeñas comunidades socialistas que son autosuficientes donde todos pueden ser felices. ¿Pero por qué? ¿Por qué la caída de la civilización como la conocemos es una fantasía tan universal, tan atractiva, tan invitante? En su libro Apocalypse Man, Casey Ryan Kelly sugiere que la razón por la que tenemos esta obsesión con la caída de la sociedad es porque nos permitirá volver a un estado natural, uno donde los hombres pueden ser hombres de nuevo, mostrar su fuerza y ser los líderes que están destinados a ser, mientras las mujeres vuelven a un rol tradicional de ser cuidadoras y recolectoras, algo natural, algo correcto. Kelly sugiere que la razón por la que existen tantas personas obsesionadas con el final de la civilización es porque creen que nuestra sociedad actual es muy femenina, que los hombres estamos castrados por la modernidad, que la única forma en que podemos recuperar nuestra masculinidad es sobreviviendo ante un mundo hostil, protegiendo a quienes nos importan. Y sinceramente, estoy de acuerdo. Mira todas las fantasías y narrativas postapocalípticas. En su mayoría, no siempre, son sobre personas fuertes sobreviviendo al mundo, mientras cuidan de un inocente niño o niña que los ve como una figura paternal. Para un adolescente o un adulto joven al que le han lavado el cerebro para decirle que la culpa de todos sus problemas emocionales y de que no puede tener novia es la sociedad postmoderna controlada por feministas que odian a los hombres y marxistas culturales, la idea de que todo esto termine y pueda volver a la naturalidad del pasado es una idea excitante. Se imaginan disparándole a bandidos, usando su fuerza bruta para proteger a quienes aman, que las mujeres finalmente los vean como el macho alfa que son, que puedan volver a ese precioso tiempo donde no los juzgaban por simplemente ser hombres, es más, que los adoraban por ser hombres fuertes, capaces e imparables. Pero es eso, una fantasía. La sociedad no puede colapsar, ¿verdad? En diciembre de 2019, el coronavirus COVID-19 fue identificado por doctores de Wuhan, China. Durante los próximos meses, la enfermedad fue detectada en Corea, Japón, España, Italia y eventualmente el resto del mundo.
oficialmente calificándola como una pandemia. Mientras la enfermedad no es letal como digamos la peste negra o la viruela que afectó a los nativos americanos durante la conquista, esta sigue teniendo un índice de mortalidad preocupante, que, de ser descuidado, podría volverse rápidamente en un problema muy grave para los países afectados. Desde marzo de 2020, países como Estados Unidos, Canadá, México y el resto de Latinoamérica entraron en una cuarentena incierta, cerrando los negocios no necesarios, así como prohibiendo la conglomeración de mucha gente. De un día para otro, todo se detuvo. Los bares estaban cerrados en viernes por la noche, las escuelas estaban vacías y la gente entraba a los supermercados usando cubrebocas, manteniendo la sana distancia. Y como buenos latinos que somos, empezamos a burlarnos de la situación, haciendo comparaciones con Death Stranding, con Mad Max, burlándonos de su sana distancia y por supuesto burlándonos de los ridículos videos que el gobierno sacó para indicar cómo debíamos saludarnos durante esta contingencia. Hay otras formas de saludar. Apache, abrazo a distancia, tailandés, japonés, amor y paz, y de corazón. Era divertido, en especial para los millennials, quienes ya habíamos pasado una situación similar hace 10 años con la fiebre porcina, haciendo bromas de cómo es el final del mundo como lo conocemos, burlándonos de cómo en vez de estar vestidos como rechazados de un club de sadomasoquistas, estamos todos en nuestras casas en pijama viendo Tiger King en Netflix. Pero después de un tiempo, las bromas ya no eran graciosas, disminuían de hecho. Las cuarentenas se alargaban, de hecho, al momento de escribir este video, la cuarentena actual debería durar hasta el 31 de mayo, que conociendo a nuestro gobierno, muchos de nosotros dudamos que ese sea el verdadero final de esta contingencia. Ya no es gracioso hacer bromas del COVID, porque cada vez vemos los casos más cerca de nosotros, e incluso hemos visto a alguna gente cercana a nosotros enfermarse. Estadísticamente hablando, sería imposible que al menos una persona viendo este video no haya perdido un familiar o amigo cercano debido al COVID. Y eso es verdaderamente aterrador. Y mientras los días de distanciamiento continúan, el tiempo mismo se va distorsionando. Los días se sienten iguales, nunca sabemos qué hora es, y febrero sinceramente parece ser que fue hace 1000 años. Los ánimos están bajos. Es difícil trabajar desde casa o hacer escuela en línea, porque aunque intentamos fingir que todo está bien y todo está normal, sabemos que no es cierto, que todo está colapsando allá afuera. Es difícil pretender que existe la normalidad cuando podemos prender la televisión o ver nuestro celular y podemos ver en tiempo real cómo la sociedad colapsa sobre sí misma. Y eso es solo para los que tenemos el privilegio social y económico de vivir nuestras vidas desde nuestras casas. Y los que no, los que tienen que decidir si entre arriesgarse a ellos mismos y a su familia o no comer, son los que verdaderamente saldrán más afectados de esta situación. Como sabemos, cuando llueve, la corriente siempre va hacia abajo. Todos deseábamos un apocalipsis estrafalario, lleno de locura y anarquía, pero terminó siendo uno como Death Stranding, gente alejada los unos de los otros, encerrados en sus casas por miedo a un enemigo invisible que se oculta a plena vista, mientras que los trabajadores esenciales arriesgan su vida para traernos la comodidad a la puerta de nuestras casas, sin las personas de arriba realmente interesándose en sus condiciones, haciendo gestos banales como llamarles héroes sin mejorar su calidad de vida. De un día para otro, el COVID se volvió la enfermedad que The Division temía, y realmente, como lo sospechábamos, el mundo no acabó con un bang, sino con un leve murmullo. Esto es el apocalipsis, pero no teman, hijos míos, pues esto no significa el final del mundo, porque a diferencia de lo que la cultura popular te quiere hacer pensar, en la Biblia, el apocalipsis no es el final de los tiempos. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Esto es en realidad un momento de fe, de cambio, de una nueva oportunidad. Muchas veces cuando hablo de algún plan que tengo con mis amigos, como ir a la playa, hacer una carne asada, salir de fiesta, digo la frase cuando esto termine, cuando todo vuelva a la normalidad. Pero la verdad es que volver a la normalidad después de esta pandemia será imposible. No porque el distanciamiento social deba continuar o porque estamos conscientes de que en cualquier momento una enfermedad puede desequilibrar a toda la sociedad, sino porque hemos aprendido muchísimas cosas que cambian la forma en la que vemos el mundo.
Por ejemplo, muchas cosas que llamaban socialismo y sueños imposibles son una realidad, como ayudar a la gente sin casa a encontrar un hogar o alimentar a todos de manera igualitaria. Estos son problemas manufacturados por el mercado que podíamos resolver si quisiéramos. El hecho de que gente esté muriendo de hambre en las calles mientras productores de alimentos tiran sus productos de sobra para no devaluar su precio nos da a entender que no es falta de hogares o comida, sino que no son repartidos igualitariamente, que muchas de las cosas que decían eran imposibles para ayudar a gentes con capacidades diferentes a trabajar de forma natural, como oficinas en casa, horas reducidas y espacios hechos para todos, también son una realidad factible. Más importante aún, hemos descubierto lo incompetentes que son nuestros líderes. Podremos hablar mucha mierda de AMLO, pero tanto Trump como Bolsonaro, Macron y la mayoría de los líderes latinoamericanos tiraron la pelota con esta pandemia, dejando que se salieran de las manos y afectaran más personas de las que debería. Podemos ver en nuestros propios ojos que la economía es una fantasmagoría, una mentira que nos mantiene atados a un estilo de vida insostenible, que el mercado de acciones, el petróleo y cualquier valor que las compañías tengan no son nada sin una fuerza de trabajo que lo lleve a cabo, que los billonarios, los jefes y los ricos no existen por su propia voluntad. Necesitan de nosotros, los trabajadores, para que tengan lo que quieren. Y sin nosotros, solo toma 2 meses para que la economía esté a punto de derrumbarse. Y que, por eso mismo, los ricos están dispuestos a vernos morir antes de dañar un poco a la economía. Estas son cosas que activistas y escolares de izquierda han estado advirtiendo desde hace años, que finalmente podemos ver a una escala global con nuestros propios ojos. De la forma en la que yo lo veo, esto es un momento de cambio. Depende de nosotros si este es uno bueno o malo. Puedes dejar que la realidad te derrote y que pienses que no se puede hacer nada. O puedes dejar que te radicalice, que te haga ver qué es lo que verdaderamente importa y qué deberíamos hacer para cambiar el mundo y volverlo un lugar mejor. Cuando esto termine, recuerda quién te dio la mano, quién te ayudó, quién se organizó por el bien de la comunidad y quién gritaba en televisión que las muertes del COVID eran un precio justo a pagar para evitar que la economía colapsara. Quienes dijeron que salieras a arriesgar tu vida y la de tu familia para que una línea imaginaria no siguiera cayendo. Porque esas personas tienen nombres y direcciones. Y créeme, somos más que ellos. En su artículo del 2019 titulado What If We Stop Pretending, Jonathan Franz habla de cómo el apocalipsis climático es básicamente inminente y que ya no podemos seguir mintiéndonos de que vamos a poder detenerlo. Y para prepararnos debemos admitir que va a ocurrir. Los científicos nos dicen que, teóricamente, los daños producidos por el cambio climático pueden ser revertidos. Si reducimos nuestra emisión de carbono, es posible que lleguemos a evitar que la temperatura del planeta suba a los 2 grados que tanto temen los científicos. Pero la palabra clave es teóricamente. Para hacer un verdadero cambio tendremos que hacerlo a escala global. Esto incluye convencer a gobiernos comprados por compañías petroleras que se esmeran en crear el mito de que no existe el calentamiento global, así como concientizar a las millones de personas engañadas por esta propaganda. Claro que me gustaría ser optimista, pero la verdad es que si eres menor de 30 años, es muy probable que veas las catástrofes sociales, económicas y ecológicas de un cambio climático global drástico. Esto puede crear un sentimiento de desamparo, de creer que nada de lo que hagamos podrá hacer un cambio real. Pero no es así. Si sabemos que viene, podemos prepararnos. Si cambiamos nuestro estilo de vida, es muy posible que aminoremos los daños que el cambio climático catastrófico nos va a traer. Con la falta de actividad humana, es cierto que los animales están volviendo a su hábitat natural, así como muchos otros cambios climáticos positivos. Mucha gente está diciendo que esto comprueba que los humanos somos un virus, una enfermedad para la Tierra. Pero eso no es cierto. Los humanos seguimos aquí. Seguimos siendo parte del planeta. Lo único que cambió fue la forma en la que interactuamos con el mundo, y eso fue suficiente para hacer un cambio real. Imagínate lo que podríamos hacer si de repente decidiéramos hacer un cambio verdadero que tome esfuerzo y lleve tiempo. Esto debería alegrarnos. Significa que podemos coexistir con el mundo de una manera pacífica, sin dejar sus recursos en seco como lo hemos hecho por los últimos siglos. La única razón por la que existe esta narrativa de que somos el virus y los malos del planeta es porque esta misantropía crea un sentimiento de apatía en el público. De que si lo único que vamos a hacer son cambios pequeños y personales que no afectarán en nada, no deberíamos hacerlo. Cuando no es así, podemos hacer un cambio. Ya vimos que lo que está dañando al planeta no son los humanos comunes, no es la gente común. No somos el virus.
Así que tenemos a los preppers, a los entusiastas del Boogaloo y en general a la gente que está esperando ansiosamente la caída de la civilización, viendo cómo la situación para la que se prepararon toda su vida ha llegado y están entrando en pánico, que se dieron cuenta de que cuando finalmente llegó el apocalipsis, no eran guerreros ni machos alfas lo que necesitábamos para salir adelante. Eran curanderos, cuentacuentos, gente dispuesta a ayudar, gente que quiere reparar. That wasn't strength, that was weakness. Restraint takes strength. Patience takes strength. La dura y cruel verdad, o bueno, al menos la cruel para estas personas, es que cuando el final del mundo llega, en realidad no nos vamos a volver egoístas o destructivos. Decidimos ayudarnos los unos a los otros. Nos aferramos a lo que podemos de nuestra humanidad. Los tiempos de crisis siempre sacarán los mejores aspectos de la humanidad. Vemos a la gente cantar en la azotea, crear arte, aprendiendo a cocinar, hablando honestamente de sus sentimientos durante la cuarentena para recordarle a los demás que no están solos. En un evento que nos afecta a todos, buscamos construir, no destruir, compartir nuestros conocimientos y recursos con quienes nos rodean. Durante el ataque del 9 de septiembre del 2001, Tom Clancy habló en una entrevista. Él dijo que odiar a toda una religión por los actos de extremistas sería ridículo y poco productivo, y que ir a la guerra con los países de los que provenían los terroristas no resolvería nada. Clancy decía que lo mejor que América podía hacer para evitar estos desastres era invertir en medios de inteligencia humana. Claro, esto lo dice desde un punto de vista imperialista y viendo a Estados Unidos como la policía global, pero es increíble pensar que uno de los autores de ficción más pro-América y conservador que jamás ha pisado esta tierra abogara por una solución más humana en uno de los momentos más islamofóbicos de la historia estadounidense. Después de todo, historias como Octubre Rojo y Rainbow Six siempre trataban de evitar conflictos antes de que escalaran cosas más destructivas. Cuando le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead cuál era el primer indicio de civilización en una cultura, Mead respondió que era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explica que en el reino animal, una pierna rota significa que estás muerto. No puedes huir de peligro o ir al río a tomar agua o cazar comida. Eres presa fácil. Ningún animal puede sobrevivir lo suficiente con una pierna rota para sanar. Un fémur roto sanado es evidencia de que alguien ha estado con el herido, ha cuidado de la herida, ha movido al herido en un lugar seguro y ha cuidado de este hasta la recuperación. Ayudar a otros en tiempos difíciles es el primer indicio de una civilización. Sí, la violencia, la desconfianza y el miedo son humanos, nos han ayudado a llegar a donde estamos hasta ahora, pero también lo son la empatía, el amor, la comprensión. Son sobre estos sentimientos, no sobre los hombros de grandes hombres o mujeres, que reinos, civilizaciones, culturas han crecido y prosperado. La empatía es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su favor. No podemos soportar ver el sufrimiento de alguien más sin querer ayudarle. Está en nuestro código genético. En tiempos de crisis, no necesitamos guerreros y destrucción para salir adelante. No necesitamos a estos preppers que están dispuestos a dar su vida por cuidar lo que tienen. Necesitamos bondad, misericordia, la capacidad humana de apoyarnos los unos a los otros, que cuando uno cae, los más se acercan a levantarlo para continuar. Es naturaleza humana buscar el calor humano en la oscuridad. Odiar es humano, pero también lo es amar, ayudar a quien más lo necesita. Es cierto que cuando hablamos de apocalipsis nos vamos a explosiones, anarquía, muerte, volver a un estado primordial. Pero cuando hablamos de esto, casi siempre ignoramos el apocalipsis al estilo de Dark Souls. Sí, ya sé que siempre saco esto a la luz, pero yo también necesito sentirme mejor en estos tiempos tristes. Así que déjenme continuar. En el universo de Dark Souls, el apocalipsis no llega por un virus o un evento catastrófico. Aquí, el mundo se acaba porque la llama que la alimenta está apagándose, llevándole a que la oscuridad le consuma. Para cuando tú llegas a este mundo, todos los héroes ya están muertos o vueltos huecos sin memoria de quiénes son. La historia ya está hecha y tú solo puedes observar y moverte como un pequeño ratón. No hay nada que puedas hacer más que aplazar el fin del mundo unas cuantas décadas más, o verle volverse ceniza. Dark Souls es triste por naturaleza. El mundo está vacío y muerto. También existe esta cierta nostalgia, un sentimiento cálido. Cuando encontramos a alguien en este juego y es amable con nosotros, nos aferramos a ellos, y ellos se aferran a nosotros, porque necesitamos ese contacto. Ya sea con la cuidadora del fuego, Sigmeyer, Soleil, Lucatiel, o incluso otros viajeros como nosotros en el online que vienen a ayudar a alguien en apuros. Porque incluso en un mundo muerto que está a punto de volverse cenizas, los humanos seguiremos buscándonos los unos en los otros. El amor está en nuestro ADN. Buscamos compañía, especialmente si es para afrontar el final del mundo.
ya sea para cumplir promesas a viejos amigos, descubrir nuevos mundos, vernos por videollamadas y hasta jugar videojuegos para distraer la mente. Los humanos nos necesitamos tanto los unos a los otros que ni siquiera el apocalipsis puede evitar que sigamos en contacto, que busquemos nuestras manos en la oscuridad. Mi final favorito en toda la saga Souls es el final de la llama, porque incluso después de tantas batallas, tantos guerreros muertos y gente perdida, de tanto cambio, al final del mundo, mientras la flama desaparece, son solo dos personas, una en los brazos de la otra, mientras el fuego lentamente desaparece. Un amor único que se queda contigo durante el final, con la esperanza de que algún día el fuego volverá a nacer y una nueva oportunidad empezará para el mundo. Cuando el COVID acabe, y va a acabar, será un nuevo mundo, parecido al de antes, pero diferente, que su gente recordará. Depende de nosotros si hacemos algo bueno con esos recuerdos. Ashen One, hearest thou my voice still? I don't wanna set the world on fire. I just wanna start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming